iniciar la grabación y esperamos que pues este webinar sea de gran provecho para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar por iniciado y conforme vamos pasando, creo que se nos van a ir sumando más personas en el transcurso de esto. Me presento. Mi nombre es Fernando Bermúdez. Yo soy gerente general y cofundador de Resiliencia, Agricultura y Seguridad. Es una microempresa costarricense que trabaja con diferentes personas alrededor de América Latina. Y me acompaña mi compañera Jocelyn. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Jocelyn Reyes y formo parte del equipo RAS. Buenísimo. Entonces, el día de hoy, el objetivo que tenemos en el marco, digamos, de este webinar que queremos desarrollar es básicamente poder explicar en términos generales a las personas asistentes. Sabemos que pues hay una diversidad muy amplia de personas que realmente no tienen ningún conocimiento sobre estos temas que vamos a hablar y también pues personas que manifestaron que tienen algún nivel de conocimiento sobre eso. Entonces vamos a hacer, digamos, un recorrido sobre las bases conceptuales de lo que son los sistemas de información geográfica para poder hacer una introducción general sobre estos elementos y también sobre lo que es la teledetección, al tiempo que vamos a buscar hacer una contextualización de la aplicación de estas tecnologías en el marco, digamos, de diferentes tipos de gestión de recursos naturales. Entonces, al final del webinar vamos a tener un espacio para poder hacer algunas consultas o comentarios, digamos, que se quieran hacer de algunas de las personas participantes y de igual manera habilitaremos el chat para que puedan intercambiar o escribirnos las preguntas por ahí en caso de que estén interesados. Entonces, sin más preámbulo, en este caso le doy la palabra y el pase a mi compañera Jocelyn para que podamos iniciar. Ok, muchas gracias, Fernando. Bueno, durante estos minutos queremos mostrarles de una manera bastante práctica cómo los sistemas de información geográfica y particularmente QGIS pueden ayudarnos a comprender mejor el territorio y sobre todo a utilizar esa información para apoyar la toma de decisiones. Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos y posteriormente veremos ejemplos concretos de aplicación. Para comenzar, es importante que entendamos qué es un sistema de información geográfica o SIG. Cuando hablamos de un SIG, no hablamos únicamente de hacer mapas, hablamos de un conjunto de herramientas que nos permiten trabajar con información que tiene una ubicación en un territorio. Podemos resumir su funcionamiento en 4 grandes acciones. Primero está la captura de información, por ejemplo, podemos obtener coordenadas de un pozo, parcelas, ríos, áreas de bosque, utilizando diferentes herramientas. Puede ser GPS, drones, imágenes satelitales o levantamiento de campo. Posteriormente, esa información se almacena y organiza dentro de bases de datos espaciales. El siguiente paso y posiblemente uno de los más importantes es el análisis. Aquí podemos cruzar diferentes variables para identificar relaciones y patrones territoriales. Y finalmente está la visualización de los resultados. Generalmente es a través de mapas, pero también se pueden realizar gráficos u otras representaciones que facilitan su interpretación. Entonces, el verdadero potencial de un SIG no está solamente en producir un mapa, sino en convertir datos territoriales en información que permita en la mejora para tomar mejores decisiones. Siguiente, porfa. Ahora bien, ¿y dónde podemos utilizar estas herramientas SIG o para qué sirven los SIG? Realmente su aplicación es muy amplia. Podemos utilizar los sistemas de información geográfica en la gestión ambiental para analizar cobertura forestal o identificar áreas degradadas, un ordenamiento territorial para evaluar cómo se está utilizando un territorio, en agricultura para analizar parcelas, cultivos y condiciones del suelo, o en recursos hídricos para estudiar cuencas, drenaje y disponibilidad de agua. También tienen aplicaciones muy importantes en gestión de riesgos e infraestructura.
Ahora bien, para que un SIG funcione correctamente necesitamos varios elementos. Necesitamos datos de calidad, un software que permita procesar estos datos, equipos o hardware, metodologías adecuadas y algo muy fundamental, personas capaces de interpretar esa información. Porque podemos tener una gran cantidad de datos y herramientas tecnológicas, pero el criterio técnico sigue siendo indispensable para convertir esa información de manera muy útil. Siguiente, porfa. Dentro de un SIG, básicamente trabajamos con dos grandes modelos de información geográfica. Están los datos vectoriales y los datos raster. Dentro de los datos vectoriales tenemos los puntos, líneas y polígonos. Estos datos vectoriales representan elementos específicos del territorio. Por ejemplo, si nosotros queremos representar la ubicación de una estación meteorológica, pozos, lo podemos hacer a través de puntos. Si queremos representar carreteras, ríos, esto puede ser a través de líneas. Y en el caso de representar parcelas, cuencas, es a través de polígonos. Por otro lado, tenemos el modelo raster o los datos raster, que está formado por una matriz de píxeles o celdas. Este formato es muy utilizado para representar variables continuas del territorio como elevación, temperatura, precipitación, cobertura del suelo o imágenes satelitales. Siguiente, porfa. Y precisamente aquí comienza a ser especialmente importante la relación entre los SIG y la teledetección, porque gran parte de la información obtenida mediante sensores satelitales se manejan en formatos raster. Una de las herramientas que podemos utilizar para trabajar toda esa información es QGIS. Este es un programa de software abierto, gratuito. Una de sus principales ventajas es que permite trabajar tanto con datos vectoriales como raster y admite una gran cantidad de formatos como shapefile, GeoPacket, archivos TIFF, tablas con coordenadas, entre otros. Pero además de visualizar información, QGIS cuenta con herramientas para el análisis espacial, procesar imágenes, trabajar con modelos digitales de elevación, analizar cuencas hidrográficas y producir cartografía profesional. En nuestro caso, mencionar que desde RAS también existe un vínculo directo con la comunidad QGIS. Contamos con certificación oficial como instructores de QGIS y también somos contribuyentes del proyecto QGIS. Acá está el enlace por si les gustaría visitar la página y el logo de nuestra institución. Siguiente, por favor. También aquí tenemos o podemos observar algunos ejemplos del tipo de productos cartográficos que se pueden desarrollar utilizando QGIS. Lo importante de estos ejemplos no es únicamente el diseño final del mapa. Detrás de cada uno existe un proceso que incluye la obtención de información, la organización, el procesamiento, el análisis y finalmente esa representación cartográfica. Dependiendo del objetivo, podemos combinar información de diferentes fuentes y generar productos muy específicos para poder responder a preguntas relacionadas con el territorio. Siguiente. Ahora bien, mi compañero Fernando va a estar abordando sobre el tema de la teledetección. Adelante, Fernando. Buenísimo, muchas gracias, Jocelyn. Efectivamente, bueno, para las personas que se han ido integrando, mi nombre es Fernando Bermúdez, yo formo parte también de RAS y bueno, ya hablamos uno de los elementos, digamos, por así decirlo, las bases de lo que tiene que ver, ¿verdad?, con esto que vamos a abordar ahora, que es la teledetección y que son los sistemas de información geográfica. En este caso, bueno, la teledetección es, en términos muy simples, la medición del reflejo de energía solar
y esto pues nos permite diagnosticar el territorio sin contacto. Básicamente, como vemos en esta pequeña figura que tenemos por acá, ¿verdad? Tenemos una fuente de energía principal, que es el sol, que es una de las que más utilizamos, ¿verdad? Principalmente, y el sol emite, digamos, esta energía a través del espectro electromagnético, ¿verdad? No es únicamente como la energía visible o que nosotros podemos ver la reflectancia, sino que pues hay un montón de elementos dentro del espectro que el sol emite, y parte de eso pues es efectivamente la luz visible, que es la que una vez que interactúa con la atmósfera y también con otros elementos sobre la superficie, como pueden ser los árboles, como puede ser, por ejemplo, las montañas, como puede ser la nieve, por ejemplo, sobre los océanos, o incluso la misma agua, ya sea un cuerpo específicamente, ya sea el mar, o por ejemplo, podría ser un lago. Y por otro lado tenemos también los ríos, donde están los cultivos, los edificios, las calles. Todos esos elementos, ¿verdad?, tienen un comportamiento diferente ante la luz. Entonces, la luz al, ¿verdad?, golpear estos o emitirse, digamos, sobre estos elementos se refleja, una parte se absorbe, ¿verdad?, otra se difumina, y esa reflectancia es la que distintos tipos de dispositivos, como decíamos hace un momento, ¿verdad?, que pueden capturar a través de sensores, como pueden ser, por ejemplo, cierto tipo de satélites que están orbitando alrededor del planeta Tierra, y por otro lado también, pues ciertos dispositivos ya actualmente más de acceso comercial, como pueden ser los drones, ¿verdad?, permiten efectivamente esta captura de la información de la reflectancia de la luz solar. Elementos importantes, se obtiene, digamos, información de la superficie de la Tierra de manera remota, o sea, que está a la distancia, y de ahí viene la detección a la distancia, ¿verdad? Y por eso la palabra teledetección. Por otro lado, tenemos que mide el reflejo o la emisión de energía registrada por los sensores. Entonces, dependiendo del tipo de superficie que nosotros estemos evaluando, esa reflectancia va a ser distinta, e incluso, y ahora más adelante vamos a comentar un poco al respecto de eso, dependiendo de, por ejemplo, si hablamos de la vegetación, cuál es el estado en el que está la vegetación, también su reflectancia va a ser diferente. Por otro lado, tenemos sensores pasivos que usan la energía del sol para captar la reflectancia de los objetos, como mencionaba ahora. Algunos de esos también existen satélites que son activos, o sea, que no son, que están simplemente capturando la energía del sol, sino que emiten energía y analizan esa reflectancia de la energía que emiten, y esos son los satélites que se conocen como activos. Y dentro de estos satélites pasivos tenemos, por ejemplo, la constelación de los satélites Sentinel, ¿verdad? Como por ejemplo el Sentinel-2, que permiten un monitoreo frecuente a escala global. En este caso, efectivamente, también existen otros, como por ejemplo las misiones Landsat, que son de Estados Unidos, y también existen misiones, por ejemplo, de otras corporaciones, digamos, espaciales, como puede ser, por ejemplo, la japonesa, que también provee, digamos, servicios de información satelital. En este caso, tres claves importantes. La observación es remota, o sea, que se obtienen datos sin entrar en contacto físico. Por otro lado, existe una cobertura amplia, o sea, se permiten analizar grandes áreas del territorio. Para poner un ejemplo, podríamos analizar desde un país hasta podríamos analizar una isla completa, o podríamos analizar múltiples, por ejemplo, territorios en un mismo momento, ¿verdad? Porque el satélite efectivamente nos permite esa cobertura. Y por otro lado tenemos también el monitoreo periódico, que es una de las claves importantes en esto, que es el seguimiento frecuente para detectar cambios en el tiempo, ¿verdad? Y eso es fundamental para algunas de las aplicaciones que vamos a ver más adelante. Ya teniendo claro, digamos, como este funcionamiento de la tecnología, ¿verdad?, a través de la obtención de los satélites, o ya sea los drones, ¿verdad?, ambos son teledetección. Es importante que nosotros sepamos que existen, por ejemplo, bases de datos a nivel global que nos da, que son de acceso gratuito, digamos, así como QGIS es de acceso gratuito, nada más se mete una página y la descarga. Uno puede meterse a estas páginas. Esta presentación se las vamos a hacer llegar después de este webinar, con el objetivo de que ustedes puedan explorar estas bases de datos. En este caso particularmente hablamos, por ejemplo, de información a nivel, por ejemplo, climático, que es sumamente estratégica para los diferentes tipos de análisis que tenemos, como es la fuente de datos CHIRPS, que nos da, digamos, información histórica de precipitación desde 1981 en registros diarios y mensuales. Al mismo tiempo, ¿verdad?, esta información con esta larga data y esta alta resolución temporal nos permite analizar, por ejemplo, comportamientos de sequía, acumulados diarios, por ejemplo, mensuales, y también, pues, es información de entrada fundamental para un modelo de balance hídrico que quiera ser ejecutado. Por otro lado, tenemos WorldClim,
que es parte, digamos, ¿no? de estas bases de datos, digamos, globales que nos permite tener diferentes variables climáticas de alta resolución global. Aquí estamos hablando, por ejemplo, que tiene una resolución de 1 km² del píxel, lo cual es bastante alta para una resolución global y nos da información de temperatura y precipitación histórica. Por otro lado, tenemos la estimación de la temperatura superficial de la Tierra y en este caso podemos, por ejemplo, tener información a través de los satélites de Landsat o JAXA, que es la corporación japonesa, que nos da también información importante para la evaluación térmica del territorio, aspecto trascendental, digamos, para el manejo de cultivos, ganadería, por ejemplo, y también para el desarrollo de balances hídricos a nivel de cuenca. Por otro lado, tenemos también bases sobre una de las variables que son determinantes en el flujo de energía, nutrientes y otro montón de aspectos, ¿verdad?, en la planificación, que es el relieve. Y en este caso, una de las misiones más importantes, digamos, o más utilizada a nivel global es la SRTM, ¿verdad?, desarrollada por el gobierno estadounidense, que está a nivel global y es un modelo digital de elevación con una cobertura bastante alta de 30 metros y es base para representar el relieve por los diferentes valores de altitud. Y de ahí podemos desglosar, ¿verdad?, a través del uso de ciertos algoritmos, por ejemplo, la estimación de pendientes, orientación, ¿verdad?, que ayuda a identificar zonas propensas a deslizamientos, a planificar caminos evitando pendientes extremas, y también a partir, digamos, de ese modelo, ¿verdad?, que existe, podemos utilizarlo para entender los flujos del agua, la delimitación de microcuencas o de cuencas también, y detectar zonas con riesgo de inundación. Entonces, son información que puesta, digamos, en el marco de los otros componentes de un SIG, ¿verdad?, ya nos permite ir creando, digamos, estos análisis a los cuales hacemos referencia. Por otro lado, tenemos información que es muy valiosa, ¿verdad?, que nos puede servir para justamente trabajar sobre temas como el uso del suelo, y ahí es donde entra, digamos, un papel importante de esto que hablábamos o lo que mencionaba brevemente sobre el uso del espectro electromagnético, ¿verdad?, porque nosotros, los seres humanos particularmente, vemos del espectro, digamos, vemos como con 3 colores de manera general, el rojo, verde y el azul. Pero resulta ser que, pues, hay otros colores, ¿verdad?, que normalmente escuchamos, pero nosotros no los vemos, como el infrarrojo o el ultravioleta, que sabemos que existen porque conocemos esa información, ¿verdad? Y justamente los satélites permiten obtener también esa información. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, que justamente con la combinación de otras bandas del espectro electromagnético, nos ponemos unos anteojos y podemos ver, por ejemplo, de diferente manera las plantas. En este caso, por ejemplo, el índice NDVI, que es el índice normalizado de vegetación, nos permite, a través de la combinación de la banda roja e infrarroja, ¿verdad?, cercana, nos permite el monitoreo de la salud vegetal, las sequías, por ejemplo, agrícolas, y también la estimación de biomasa. En términos generales, ¿verdad?, muchos de los modelos que son utilizados actualmente parten del NDVI, por ejemplo, para hacer estimaciones de manera remota, porque no es lo mismo, ¿verdad?, por ejemplo, una estimación de biomasa, ir a cortar el pasto, pesarlo, secarlo y entonces tenerlo, a que efectivamente podamos generalizar, digamos, por ejemplo, la estimación de este tipo de variables. El vigor de las plantas es fundamental para poder saber si efectivamente hay algún tipo de plaga, por ejemplo, o está sucediendo algún tipo de deficiencia, por ejemplo, sobre la planta que esté sucediendo en campo. Por otro lado, tenemos otro índice que es también bastante importante, que es el índice de humedad, ¿verdad?, el índice normalizado de humedad, que nos permite la detección del estrés hídrico, por ejemplo, sobre los cultivos, por ejemplo, la eficiencia del manejo del riego y también el monitoreo en zonas semiáridas o en zonas áridas, por ejemplo, el comportamiento de la humedad. Es fundamental entender el comportamiento del agua en el dosel, por ejemplo, y en el suelo, para que eso nos dé orientaciones claras, ¿verdad?, de hacia dónde podemos dirigir esfuerzos dentro del territorio. Por otro lado, tenemos el índice mejorado de vegetación. En este caso, este es un índice formulado principalmente para trabajar en zonas tropicales. No es lo mismo, digamos, las zonas templadas, ¿verdad?, en las partes más al norte, más al sur, que la vegetación tiene un comportamiento no tan denso, como por ejemplo los bosques tropicales, que efectivamente pues tienen una reflectancia y pueden llegar a saturar, digamos, la información y la estimación del índice de vegetación normalizado, y por eso existen otros índices que nos permiten compensar efectivamente la interferencia de esta sobresaturación, digamos, del análisis que se haga.
Continuando sobre, digamos, las aplicaciones que nosotros le podemos dar a esta tecnología de la teledetección sumado con los SIC, es donde tenemos la ganadería y la agricultura, que son fundamentales para sostener pues, las sociedades humanas, ¿verdad? En este caso. Y la teledetección optimiza el manejo de pastizales y también de infraestructura, por ejemplo, ganadera. En términos de poder tener una ganadería de precisión, estamos hablando, ¿verdad?, de la combinación de imágenes satelitales. Pongamos, por ejemplo, que la frecuencia, cuando decimos periódicas, estamos hablando de alrededor de 5 días, por ejemplo, una frecuencia permanente de imágenes que tenemos sobre el territorio. O sea que prácticamente cada semana podemos tener una visualización del comportamiento del territorio. Eso sumado con la información geográfica recolectada, digamos, en campo, permite monitorear a nivel de finca, por ejemplo, o de potrero, cuál es el comportamiento y ayudar a la toma de decisiones fundamentada en datos, digamos, científicos y por supuesto que con la verificación de campo. La teledetección es una herramienta que potencia la gestión, pero no estamos, digamos, al menos desde nuestro punto de vista, ¿verdad? No es que estamos sustituyendo el trabajo de campo, sino que es una herramienta que complementa ese trabajo. En ese sentido, el flujo, digamos, de trabajo del cual estamos hablando es la obtención de las imágenes, el SIC y el análisis, el monitoreo continuo y las decisiones inteligentes que ya entran dentro de un ciclo de planificación. En términos generales, hablamos, por ejemplo, de la planificación, por ejemplo, en ganadería y rotación de potreros, siempre tomando en cuenta, ¿verdad?, de que esto es como una reconceptualización de la producción, porque estamos hablando de ganadería sostenible, no de ganadería tradicional. Y en este caso, la rotación, por ejemplo, de potreros es muy eficiente porque uno puede hacer un rediseño de la finca y a partir de eso un diseño más inteligente en términos de infraestructura y de optimización de recursos, y al mismo tiempo con el móvil, digamos con el teléfono móvil, podemos hacer levantamiento de campo fuera de línea, y eso se hace también con un software que es gemelo, digamos, del QGIS que mencionábamos anteriormente, que es gratuito, que se llama QField, y eso efectivamente es parte de lo que nosotros empezamos a unir en la tecnología, que no es únicamente la computadora, sino que es el trabajo de campo con tecnología y posteriormente con la computadora hacemos más profundidad del análisis. El resultado, al final, lo que buscamos es una mayor productividad, un uso eficiente de recursos, una toma de decisiones informadas para una ganadería y agricultura sostenibles, como decía hace un momento. Por otro lado, tenemos también el trabajo que se desarrolla a nivel de cuenca hidrográfica, y esto es sumamente importante porque el modelo de cuenca pues, es uno de los modelos más eficientes y más congruentes en términos de ordenamiento territorial para ser aplicados en función de una sostenibilidad futura del desarrollo humano. En este caso, UGIS permite el modelado, por ejemplo, a través de hydrosheds y también como el modelo de elevación que mencionábamos anteriormente, trazar las cuencas y estimar los balances hídricos. Para la gestión, por ejemplo, de no solo el territorio, sino del aprovechamiento de los recursos hídricos en sus diferentes variables, desde lo que puede ser, por ejemplo, los elementos que tienen que ver con el represamiento para la generación hidroeléctrica, hasta la provisión, por ejemplo, de agua potable, los balances hídricos son fundamentales. Los sistemas de información geográfica y la teledetección permiten hacerlo. Primero, delimitando y trazando los flujos, ¿verdad?, a través de las bases de datos globales, la delimitación de las microcuencas y también la escorrentía superficial, que es uno de los elementos también muy importantes y de los cuales también se pueden extraer información relevante, complementada con el trabajo de campo de los aforos, porque también eso es clave, digamos, que se tenga. Por otro lado, tenemos también el diagnóstico territorial e hídrico. Con el levantamiento y el trazado, después podemos hacer diagnóstico. Y en el diagnóstico hablamos efectivamente de hacer un balance hídrico básico con información de bases de datos globales, si es que no tenemos bases de datos y sabemos que a nivel, por ejemplo, local, y hablo del sur global, no tenemos tantas estaciones meteorológicas ni tampoco tantas unidades de aforo. Entonces, la información satelital se vuelve, digamos, un pilar importante para complementar o desarrollar estos análisis donde no tenemos datos de campo. Por otro lado, la gestión de sequías. Este es un elemento sumamente importante. Por hablar solo del corredor seco centroamericano, estas herramientas nos permiten efectivamente poder hacer una gestión de la sequía desde la prevención, porque el monitoreo permanente y con información histórica podemos saber en qué condición estamos con relación al pasado, y eso es sumamente importante. Y por otro lado, como decíamos ahora, el ordenamiento territorial es uno de los elementos claves, porque nos permite tomar decisiones sobre en dónde y qué hacer específicamente en ese territorio. Los datos abiertos como CHIRPS, el CDCM y HydroSheds complementan en el procesamiento de QGIS, ¿verdad? Los modelos de acumulación, el modelo de elevación digital, las cuencas hidrográficas delimitadas.
Posteriormente, el análisis hidrológico, ¿verdad? Como la escorrentía, el balance o los escenarios que se pueden desarrollar dentro de QGIS. Y por último, ese traslado de la información para la toma de decisiones en la gestión del agua, el ordenamiento o la adaptación climática. Elementos claves también que se componen dentro de esto que estoy hablando, ya sea la aplicación en cuencas o la aplicación, por ejemplo, también en ganadería o en agricultura, es efectivamente el uso de la zonificación multicriterio. Y en este caso, una de las herramientas más poderosas que los sistemas de información nos permiten, y a través de QGIS lo podemos desarrollar, es efectivamente la calculadora raster o la ejecución del álgebra de mapas, lo cual nos permite la normalización y ponderación de variables para definir zonas críticas dentro del territorio, a través, digamos, de este flujo muy general de trabajo, donde primero hay una selección de criterios que vamos a utilizar para poder analizar el territorio, como puede ser la vegetación, la pendiente, la elevación, el suelo, el tipo de uso de suelo, o los suelos que tenemos, ¿verdad? Y las distancias a caminos o cultivos, por ejemplo, que existan. Después viene la normalización de estas variables, quiere decir que pues no queremos sumar papas con camotes, ¿verdad? O yuca con arroz, sino que queremos que todo esté en un mismo, digamos, estándar, y que eso al final nos permita, ¿verdad?, hacer análisis adecuados del territorio, porque también podríamos mezclar estas verduras que decía, ¿verdad? Como podríamos mezclar pendiente con NDVI, y al final de cuentas no necesariamente tener un análisis correcto de lo que está pasando, y eso podría conllevar a malas decisiones. Después de la normalización de variables viene el proceso de la asignación de pesos, que tiene que ver principalmente con la asignación porcentual, ¿verdad?, de la importancia relativa de las variables utilizadas dentro de este cálculo que queremos hacer multicriterio. Por ejemplo, en este caso vemos que la pendiente y el suelo tienen un porcentaje, mientras que la vegetación tenía un mayor porcentaje dentro de la estimación que se quería hacer. Eso va a ser muy variable con relación a qué es lo que nosotros estamos analizando y cómo queremos interpretar de alguna manera el último resultado. Y por último, viene la suma o la multiplicación, ¿verdad?, ponderada de estos elementos, de estos criterios que normalizamos, posteriormente asignamos los pesos, y nos permite entonces definir un mapa final de una zonificación. ¿Una zonificación para qué? Bueno, puede ser que sean las zonas prioritarias para la conservación, pueden ser las zonas prioritarias para proyectos de restauración, o puede ser incluso la aptitud que tiene ese territorio para, por ejemplo, sembrar, mover el ganado o no moverlo, o definir potreros en donde sí, en donde no, o zonas que deberíamos dejar descansar en el marco de, por ejemplo, una rotación de un cultivo que yo vaya a tener. El resultado final, ¿verdad?, es este mapa multicriterio que identifica zonas críticas prioritarias para la toma de decisiones en la planificación territorial, conservación, manejo de cuencas y gestión del riesgo. Porque efectivamente también, por donde no deberíamos o donde no deberíamos de acercarnos, bueno, en las planicies de inundación, que podríamos identificar a partir de los modelos de elevación, ¿verdad? Entonces son como las variables, digamos, y los elementos que podemos ir teniendo. Otra de las claves, digamos, importantes de los sistemas de información geográfica y la teledetección es el monitoreo ambiental. Las plataformas de datos abiertos vigilan la deforestación y la biodiversidad global, y eso es algo, así como QGIS, que hoy está a disposición de todos ustedes y todas ustedes. O sea, es cuestión de conocer y aproximarse, digamos, a cómo utilizar esto. Parte, por ejemplo, de la vigilancia forestal y de biodiversidad, tenemos el Global Nature Watch, ¿verdad?, que es una plataforma, más adelante nada más como corolario que nos quede, con simplemente darle clic sobre estos elementos, ¿verdad?, que están subrayados, ya los va a redirigir a la página en donde se encuentran estas bases de datos gratuitas. En este caso, por ejemplo, el GNW proporciona alertas automatizadas de deforestación e incendios casi en tiempo real a nivel global, y eso es un elemento clave, por ejemplo, para los múltiples usos que nosotros queramos hacer. Tenemos también, por ejemplo, el Copernicus World Cover, desglosado, digamos, de los productos que la ESA genera a nivel global. Tenemos el mapa de cobertura de suelo global generado por Sentinel, con una excelente resolución espacial de 10 metros. Y ahí estamos hablando de algo relevante, ¿verdad?, porque ya no estamos hablando ni de 1 kilómetro cuadrado, ni de 30 metros, sino de 10 metros. O sea, la resolución es bastante alta, y eso nos permite, pues, efectivamente hacer análisis más precisos sobre el territorio. Por otro lado, tenemos el UN Biodiversity Lab, que también es una plataforma muy poderosa que conglomera más de 600 capas de información y combina capas ecológicas esenciales de biodiversidad, servicios ecosistémicos con indicadores de presión humana, entre otros elementos que pueden ser encontrados. Por ejemplo, un modelo global de carbono sobre la Tierra y debajo de la Tierra está disponible en esta plataforma de manera gratuita. Por otro lado,
Y ahora, recientemente, ¿verdad? Bueno, en las últimas décadas, el mercado de carbono y la captura de carbono es un elemento fundamental. Y también la coexistencia, ¿verdad? Y con eso nos referimos principalmente a la armonía en el marco de la sostenibilidad y el trabajo, digamos, de un desarrollo más sostenible hacia el futuro. Es que, por ejemplo, para Nicaragua está la Reserva Natural Tisey La Estanzuela, y ahí, por ejemplo, dentro de los cursos que nosotros desarrollamos para la formación y fortalecimiento de capacidades en las personas, está como caso de estudio, ¿verdad? La combinación del NDVI, pendientes y ganadería, que permite zonificar y reducir el conflicto entre conservación y producción agrícola. Otro de los elementos importantes, como mencionaba, está la estimación de carbono por satélites en los bosques, por ejemplo, altoandinos del Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Se ha demostrado científicamente, por ejemplo, el uso de la teledetección para estimar biomasa aérea y carbono almacenado. Como decía ahora, este es uno de los estudios, por ejemplo, que se ha hecho en el sur global, pero también la capa que les mencionaba del UN Biodiversity Lab, también es una capa global, digamos, que nos permite acceso a esta información. Y por otro lado, tenemos también los análisis que se pueden hacer sobre las zonas críticas prioritarias, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, para el desarrollo de áreas silvestres protegidas, para la priorización, por ejemplo, de fondos, tiene mucho que ver la intersección, por ejemplo, de variables como un bajo NDVI, una alta pendiente y un suelo agrícola, que puede ayudar, por ejemplo, a priorizar fondos sobre zonas específicas de trabajo, o incluso a las ONGs, ayudarles a generar mapas para que puedan ser presentados dentro de los concursos, ¿verdad? Y poder canalizar, digamos, este tipo de información fundamentada en datos. Y el uso de datos abiertos y teledetección permite decisiones oportunas basadas en evidencia para conservar bosques, proteger la biodiversidad y promover paisajes más sostenibles. Dentro de los aspectos a modo de conclusión que podríamos mencionar que son sumamente relevantes para nosotros está que el software libre democratiza la toma de decisiones territoriales y ambientales. Y eso es porque efectivamente prácticamente todos los actores de la sociedad civil que tengan acceso a Internet durante un momento y una computadora pueden acceder, digamos, a este tipo de sistemas para poder hacer estos análisis. Entonces, de alguna manera, efectivamente, se democratiza y se rompe con algunos de los límites que previamente, voy a hablar de hace unos, tal vez unos 20 años, unos 15 años, existía una mayor limitante, aunque el proyecto de QGIS es bastante, es como de esos años. Después tenemos el tema, ¿verdad?, de la replicabilidad y la sostenibilidad financiera. Esto es un elemento sumamente importante. ¿Por qué? Porque el uso de software libre, como QGIS, combinado con fuentes de datos abiertas, como las que vimos hoy de CHIRPS, SRTM, Copernicus, permite a cooperativas, municipios, técnicos replicar análisis espaciales avanzados en cualquier contexto sin costos prohibitivos de licencia. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos comprar una licencia de ARGIS, pero ¿cuánto nos va a durar? ¿Verdad? Y después, pues, hay que ahora comprar, digamos, diferentes tipos de servicios, ¿verdad? Para poder utilizarlos. Y después está el tema, digamos, efectivamente, del acceso a los datos, ¿verdad? No sé si lo han notado, pero ahora Google Earth, por ejemplo, está vendiendo las capas de información que ya se pueden poner dentro del Google Earth. Eventualmente, habrá la posibilidad de que eso se cierre y siempre ojalá tengamos las alternativas gratuitas. Es muy importante en el tema de licencias también, por ejemplo, para el acceso de acueductos rurales, de personas particulares o estudiantes, ¿verdad? Que no necesariamente su universidad tenga acceso a ciertos softwares como ArcGIS, puedan, por ejemplo, utilizar QGIS para poder hacer todo lo que permite ArcGIS e incluso más, ¿verdad? Porque QGIS es una plataforma muy poderosa que permite la interconectividad o la interoperabilidad con muchos otros códigos, digamos, geoespaciales. Después tenemos la adaptación basada en ecosistemas, digamos, en este caso las decisiones del paisaje basadas en evidencia científica, como decíamos ahora, índices espectrales periódicos, mitigan el riesgo de la sobreexplotación hídrica y la degradación de suelos, garantizando la rentabilidad y resiliencia de la ganadería y la agricultura. Y esto es un elemento fundamental, porque efectivamente esa información nos permite tomar decisiones enfocadas justamente en elementos de la naturaleza. Por otro lado, tenemos la sinergia entre producción y conservación. Uno de los elementos claves, ¿verdad?, es que la planificación espacial participativa permite definir unidades ecológicas objetivas donde coexisten de manera armónica las actividades agropecuarias, la conservación de áreas naturales protegidas y microcuencas. Y ese es un elemento clave porque nosotros, desde la perspectiva que tenemos en RAS, ¿verdad?, que apuntamos muchísimo hacia lo que es el desarrollo sustentable, es que efectivamente, digamos, el entrelazamiento, digamos, de las diferentes variables y criterios nos permite hacer análisis más sistémicos
y no únicamente, ¿verdad?, monolíticos sobre una o dos variables que al final de cuentas pues no nos dicen o no nos dan mucho del contexto en el cual nosotros estamos trabajando. Por último, queríamos aprovechar este momento para poder comentarles y darles información sobre parte de los cursos que nosotros actualmente tenemos disponibles. En este caso, estos cursos están enfocados en fortalecer capacidades en el uso de los sistemas de información geográfica, en la teledetección y en el análisis territorial con nuestros programas, ¿verdad? Tenemos actualmente uno disponible para la gestión del agua y los recursos hídricos, utilizando QGIS específicamente, o sea, todo se desarrolla en el entorno QGIS, y el análisis hidrológico de cuencas, balance hídrico, planificación del recurso, ¿verdad? Y también tenemos, perdón, la aplicación de SIC y teledetección en ganadería, con un enfoque, digamos, más hacia el monitoreo de pastizales, el análisis espacial y apoyo a la toma de decisiones en sistemas ganaderos. Todo esto, digamos, ¿verdad?, muy de la mano, o más bien transversalizando lo que sería una metodología práctica, o sea, que trabajamos de manera directa sobre las manos en el teclado, o sea, no es como que es un curso teórico ahí de simplemente vamos a exponer cosas, sino que efectivamente vamos a trabajar haciendo, vamos a utilizar herramientas libres, o sea, que cualquier persona puede utilizarlo y puede replicarlo, y además tenemos la aplicación de casos reales, que también es otro de los valores agregados que creemos que le permiten a los estudiantes que están con nosotros, pues efectivamente acceder a cosas que no necesariamente estén pasando como al otro lado del mundo, o la experiencia propia que también nos ha dado, que es que hacemos un curso y después de los datos que nos dan no sirven, ¿verdad? Entonces, la esencia, digamos, de nuestros cursos es que la gente aprenda haciendo las cosas. Y en este caso, pues efectivamente, uno aprende, sí, haciendo un mapa de su territorio o de la zona donde uno esté trabajando. Básicamente eso era lo que teníamos para ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de provecho este breve webinar, digamos, introductorio, general, para que ustedes puedan conocer, digamos, parte del potencial de estas tecnologías que existen, ¿verdad?, que son gratuitas, que se están desarrollando, y también que conozcan un poco de lo que RAS está desarrollando a nivel mesoamericano y también del continente, con el objetivo de que pues obviamente puedan tenernos de referencia, ya sea a futuro o en este momento, y sepan que pueden contar con nuestro apoyo también para trabajos colaborativos si ocupan trabajar con este tipo de tecnologías. Cierro mi presentación de esta parte con esta frase, que es: el conocimiento geoespacial y el uso de software libre nos permite tomar decisiones informadas para un futuro más sostenible. Por aquí pueden encontrar nuestra página web y también nos pueden enviar un correo a administración@rascostarrica.